lo que es la unidad 2. Creo que por ahí van con el doctor, si no me equivoco, por el tema de vientos. Ya. Vamos a ver lo que es la unidad 2, a lo cual a ver quién más falta. No la tengo, ya voy a seguir omitiendo. Vienen a ser el desplazamiento de las corrientes de aire sobre la atmósfera. Estos vienen a ser o son fenómenos meteorológicos naturales originados por los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra. Mientras más cerca esté a la línea del ecuador, el aire viene a ser o viene a estar más caliente. La circulación de los vientos se debe a los siguientes factores, que el primero viene a ser lo que es la variación térmica o la variación de temperatura. Luego tenemos lo que es el efecto de rotación. Luego tenemos lo que es el efecto de rotación de la Tierra, el factor de fricción, los centros de acción y lo que vienen a ser las presiones. Entonces, vamos a ver cada uno de estos factores, al cual el primero viene a ser lo que es la variación térmica o temperatura, porque si la Tierra no rotara, los vientos circularían en una sola dirección. Los vientos circularían en una sola dirección si es que la Tierra no rotara. Vamos a ver el siguiente video. Me avisan si se escucha o no se escucha. No es largo por si acaso. Aute, tu micro. No se escucha. A ver. Creo que no se escucha. Ya. No se escucha. Ya, ahorita. Se escucha. El viento es una corriente de aire originado por la diferencia de presión. Su dirección se ve influenciada por el movimiento de rotación de la Tierra y va de las regiones de alta presión a las de baja presión. Ya, eso sería, o no sé si quieren volver a verlo, no es tan largo. Póngalo otra vez. Ya. El viento es una corriente de aire originado por la diferencia de presión. Su dirección se ve influenciada por el movimiento de rotación de la Tierra y va de las regiones de alta presión a las de baja presión. Ya. Como vieron ahí, las variaciones térmicas van dependiendo a las bajas presiones y a las altas presiones, a lo cual cuando nosotros tenemos el aire frío, tenemos altas presiones. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos subiendo verticalmente, la temperatura va a ir, o las presiones van a ir aumentando. Cuando el aire viene a estar caliente es cuando nos encontramos más cerca de la línea del ecuador. Y ahí es donde vamos a tener bajas presiones. Pero a lo que nosotros llamamos altas presiones, viene a ser cuando la temperatura van a estar muy baja. Sabemos que cuando estamos casi en los polos, esta temperatura vienen a ser incluso hasta bajo cero, dependiendo, y más que todo viene a ser frío. Y cuando estamos casi cerca de la línea del ecuador, nuestro aire va a ser caliente, y a eso nosotros lo llamamos baja presión. Pero también le damos el nombre de temperaturas altas. Cuando decimos que estamos a 40 grados, 60 grados, esas temperaturas para nosotros son altas
y las presiones vienen a ser bajas. Un claro ejemplo sería cuando nosotros escalamos, por ejemplo, una montaña. Nosotros vamos a ir subiendo verticalmente. Al estar subiendo, vamos a ver que la temperatura no va a ser la misma que cuando iniciamos a escalar, es un poco caliente, pero mientras más vamos subiendo, la temperatura va a ir cambiando y esto va a hacer que se vaya enfriando. Lo mismo sucedería si un hombre está cayendo en paracaídas. Sabemos que cuando el hombre se va a lanzar o la persona se va a lanzar, ese aire va a ser frío. Y mientras más vaya bajando o casi cuando ya vaya tocando el suelo, su temperatura no va a ser la misma con la que inició, sino que va a ser un poco más caliente. Luego de eso, vamos a ver lo que viene a ser el efecto de rotación de la Tierra. Este efecto de rotación de la Tierra, más que todo, nos muestra el efecto de Coriolis. O sea, que es una fuerza ficticia que aparece cuando un cuerpo esté en movimiento con respecto a un sistema de rotación. Como dijimos al principio, es un fenómeno meteorológico natural que es originado por los movimientos que hace la Tierra. Y para que dé inicio al efecto de Coriolis, sabemos que la Tierra se mueve y al moverse, esa fuerza ficticia viene a ser la que le da sentido a los vientos. Como ven en esta imagen, el recorrido del efecto de Coriolis viene a ser la que están con flechitas verdes. Y las que están en rojo viene a ser si la Tierra no se movería, o sea, tendrían un mismo sentido. Entonces, viendo esa imagen, nos vamos a dar cuenta que los vientos, cuando nosotros nos encontramos en el hemisferio que viene a ser el hemisferio norte, todos los vientos van a ir con sentido horario. O sea, que las desviaciones van a ser hacia la derecha. Y si nos encontramos en el hemisferio sur, los vientos van a ir de sentido antihorario. Y las desviaciones de estos vientos vendrían a estar hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo pueden verificar esto? Más que todo, pueden verificarse en cómo es que corre el agua. Yo sé que la mayoría ha mirado Los Simpsons y ha visto cuando Bart Simpson hace este experimento sobre su inodoro, de cómo corre el agua en su ciudad, y ustedes pueden verificar más que todo con el agua, ya sea de cualquier lugar, de cómo es que recorre. Entonces vamos a ver lo que viene a ser el factor de fricción, que el factor de fricción es generada por la circulación de los vientos. Viene a ser una fuerza que se opone al movimiento. Es decir, que siempre nosotros vamos a tener una fuerza presente en los vientos que se va a oponer. Un ejemplo claro sería cuando vamos en una moto. Sabemos que cuando vamos en una moto, el viento viene en contra de nosotros. O sea, es una fuerza que se opone al movimiento que estamos haciendo. Y esta fricción está presente en todas las zonas, o sea, en las zonas de altas presiones y en las zonas de bajas presiones, en las zonas templadas, en las zonas polares o en las zonas tropicales que pueden haber. Luego tenemos lo que son los centros de acción, que estos centros de acción, más que todo, varían de acuerdo a las estaciones. O sea, que si, por ejemplo, la estación, si estamos en invierno, en los continentes nosotros vamos a tener altas presiones. Y sabemos que si tenemos altas presiones, vamos a tener baja temperatura. Ahora, en los mares,
viene a ser que tenemos bajas presiones, pero tenemos altas temperaturas. Luego tenemos lo que es verano. En verano nosotros vamos a tener lo que es bajas presiones, pero vamos a tener altas temperaturas. Y cuando estamos en los mares y es verano, tenemos altas presiones, pero tenemos bajas temperaturas. Luego de eso, tenemos lo que son las presiones, que las presiones en vertical, más que todo, que si baja la humedad, va a aumentar la presión, como ven en el dibujo. Yo la dibujé para abajo porque va a bajar o va a disminuir lo que viene a ser la humedad y vamos a tener altas presiones. Y cuando aumenta la humedad, nosotros tenemos bajas presiones, como lo vimos en este dibujo. Anteriormente teníamos altas presiones cuando disminuía más que todo la humedad o la temperatura. Bueno, teniendo ya esos conceptos, vamos a proceder a ver lo que es la ley de Hermann, que esta ley de Hermann más que todo se la utiliza para resolver lo que viene a ser los ejercicios. Esta ley de Hermann nos corrige la velocidad del viento y nos muestra que la velocidad del viento va a variar con respecto a la altura. Y siguiendo la siguiente ecuación es que podemos ver esa variación que va a tener. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Será que lo puedes repetir de nuevo de las condiciones para que haya viento, eso de la presión y la temperatura, la anterior diapositiva? Sí, donde está el centro de acción y presiones, por favor. ¿Esta parte de aquí? Sí, Ya. sí. Ya. Los centros de acción vienen a estar de acuerdo a las estaciones, que sabemos que existen diferentes estaciones del año, pero las más relevantes es cuando más hace calor o cuando más hace frío. Entonces, yo por eso les puse la estación de cuando es invierno. Cuando estamos en invierno, ya, si quieren con dibujito. Ya, cuando estamos en invierno, vamos a ver cómo es que cambian las temperaturas en los continentes y en los mares. Entonces, cuando estamos en los continentes, nosotros vamos a tener lo que son altas presiones. Y cuando tenemos altas presiones, la temperatura va a bajar. Y cuando estamos en invierno y estamos en los mares, nosotros vamos a tener bajas presiones, pero sabemos que la temperatura va a subir. Cuando estamos en verano, en los continentes, viene a ser que vamos a tener bajas temperaturas y bajas presiones, diré, pero la temperatura va a subir. O sea, cuando estamos a 40, 60 grados sobre el clima que nos dan. Y en los mares vamos a tener altas presiones, pero va a disminuir la temperatura. O sea, que va a estar más frío. Luego de eso, lo que son las presiones, que en las presiones, más que todo, nos dice que si la humedad va a disminuir, vamos a tener altas presiones. Y que si la humedad va a aumentar, nosotros vamos a tener bajas presiones. Y de acuerdo a eso es que va más que todo el dibujo. Bajas presiones va a aumentar la temperatura y más que todo va a aumentar la humedad. Y altas presiones va a disminuir lo que viene a ser la humedad.
Y eso sería. De ahí tenemos lo que habíamos dicho que era la ley de Hellman, que esta nos muestra cómo corregimos la velocidad que va a ir variando de acuerdo a la altura. Y ahora, cada una de estas variables tienen su respectivo nombre, donde BZ viene a ser la velocidad a una altura Z. Luego de eso tenemos lo que es Z, que es una altura conocida para poder hallar la velocidad a esa altura. Luego tenemos lo que es B asterisco, que esta viene a ser la velocidad de fricción y va a depender de la característica que pueda tener el suelo. Luego tenemos lo que viene a ser K, que K viene a ser una constante de von Karman, que esto ya tiene un número establecido que es 0.4. Y tenemos Z sub 0, que viene a ser la altura de rugosidad. En este tema, más que todo, solo con esta fórmula es que podemos llegar a resolver los ejercicios. Quizás si se ponen a investigar más, pueden hallar más fórmulas, pero más que todo, hasta en el libro del doctor está esta fórmula a ocupar. Entonces vamos a ver lo que es el ejemplo número 1, que dice, se tiene datos de velocidades a una altura de 12 metros. Encontrar una fórmula para hallar las velocidades a una altura de 50 metros. Entonces lo primero que hacemos es ver qué datos nos están dando. Nos dice que tenemos una velocidad a una altura de 12 metros. Dijimos que la altura viene a ser Z, entonces Z va a valer 12 metros. Y entonces dijimos que Z nos ayudaba para poder hallar BZ. Entonces, si tenemos ya Z, vamos a tener B12, o sea, una velocidad para 12 metros. Y nos está pidiendo hallar las velocidades a una altura de 50 metros. Entonces, nos está pidiendo una velocidad a 50 metros. Y si nos dice una velocidad a 50 metros, sabemos que ya tenemos como dato que sería Z igual a 50 metros. Ahora, usando la fórmula que le mostré anteriormente, vamos a proceder a resolver el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula. Por lo tanto, vamos a tener, reemplazamos con el primer dato que nos está dando, que sería B12 igual a la velocidad de fricción sobre el coeficiente de von Karman por el logaritmo de la altura, que sería 12, dividido entre la altura de rugosidad. Entonces, de ahí nosotros despejamos este valor de acá. Despejamos lo que viene a ser la velocidad de fricción sobre la constante y a eso le vamos a llamar lo que viene a ser la ecuación número 1. Luego de eso, con el otro dato, vamos a proceder a hacer lo mismo, que sería la velocidad de 50, que sería igual a la velocidad de fricción sobre la constante por el logaritmo de la altura sobre la altura de rugosidad. Entonces, procedemos a hacer lo mismo. Despejamos lo que viene a ser la velocidad de fricción sobre la constante y lo demás lo pasamos al otro lado. Y a eso es lo que le vamos a llamar la ecuación número 2. Entonces, nosotros decimos
Igualando la ecuación 1 y 2 va a quedar de esta manera. O sea que la velocidad de fricción sobre la constante va a ser igual a la velocidad de fricción sobre la constante. Entonces, nosotros la primera ecuación que hallamos era B sub 12 sobre el logaritmo por la altura que era 12 sobre la velocidad de rugosidad. Y eso lo igualamos al otro valor que habíamos encontrado, que era la velocidad para 50 metros sobre el logaritmo de 50 sobre la velocidad de rugosidad. Entonces, como nos estaba pidiendo una fórmula para poder hallar la velocidad para 50 metros, yo voy a despejar la velocidad para 50 metros. Con eso yo llego a despejar, que va a quedar esto mismo, y este de aquí va a pasar a multiplicar. Y entonces esa sería la respuesta. Esta sería la fórmula para yo poder hallar la velocidad a 50 metros. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Puedo continuar? Continúe, está sencillo. Ya. Se va a acabar el tiempo. ¿Pueden volver a entrar? Porfa. Así. Vamos a ver el ejemplo número 2, que dice, para mediciones de velocidades a 15 metros de altura, determinar la altura de rugosidad. Por lo tanto, lo primero que hacemos es ver qué datos tenemos. Nos dice altura a 15 metros. Nos dice que tenemos una velocidad a 15 metros. Por lo tanto, ya sabemos qué altura vamos a tener. Y sabiendo la altura, vamos a poder tener la velocidad de esa altura. Y nos está pidiendo hallar o determinar lo que es la altura de rugosidad. Entonces nos está pidiendo Z sub 0. Con la misma fórmula que vimos anteriormente, vamos a proceder a reemplazar los datos para luego poder despejar Z sub 0. Entonces nos dice que para una velocidad de 15 metros va a ser igual a la velocidad de fricción sobre la constante multiplicado por la altura sobre la altura de rugosidad. Para eso debemos despejar Z sub 0. Por lo tanto, vamos a ir despejando de a poco. Le pasamos lo que viene a ser la velocidad de fricción con la constante y dejamos solo el logaritmo. Ahora, si recuerdan las condiciones para usar el logaritmo, usando el exponencial o el neperiano, podemos hacer lo siguiente. Lo elevamos, la e la elevamos con lo que habíamos tenido antes, y de acuerdo a las ecuaciones logarítmicas, sabemos que la e elevado al logaritmo o el neperiano elevado al logaritmo viene a ser 1. O en todo caso, lo que está arriba puede volver a bajar. Y va a quedar de la siguiente manera. Esto de aquí lo vamos a llamar lo que es A, para no ponerle directamente todo lo que está escrito ahí. Y como les dije anteriormente, con las ecuaciones logarítmicas, lo que viene a estar de exponente viene a bajar y la e elevado al logaritmo se vuelve 1. Por esta razón es que queda 15 sobre Z sub 0. Entonces,
elevado a, para no volver a escribir todo, igual a 15 sobre z sub 0 o la altura de rugosidad. Entonces, esto quedaría que z sub 0 es igual a 15 elevado a 15 sobre e elevado a la a. Y ese sería el resultado. Como ven, no es complicado, solamente es saber las condiciones del logarítmico y saber qué es lo que están pidiendo. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Ya, si no tienen alguna pregunta, vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, se tiene una colección de datos de velocidades a 25 y 50 metros. Encontrar la altura de rugosidad correspondiente. Entonces, lo que procedemos a hacer es ver qué datos nos están dando, que sabemos que si nos dice velocidades a 25, quiere decir que tenemos una altura de 25 y una velocidad de 25 y 50 metros, donde nos está diciendo que también tenemos una altura de 50 metros y que tenemos una velocidad de 50. Procedemos a hacer lo mismo que teníamos en el primer ejercicio. Con esta misma fórmula, procedemos a hacer para una velocidad de 25, que va a ser igual a la velocidad de fricción sobre las constantes por el logaritmo. Y eso despejamos, o más que todo, despejamos lo que viene a ser la velocidad de fricción y la constante. Y eso nosotros lo vamos a llamar lo que viene a ser la ecuación 1. Procedemos a hacer lo mismo para el siguiente, que sería de 50. Para una velocidad de 50, que va a ser igual a la velocidad de fricción sobre la constante multiplicado por el logaritmo. Y lo mismo, despejamos lo que viene a ser la velocidad de fricción sobre la constante y sabemos que de ahí nosotros hallamos la ecuación 2. Teniendo esas dos ecuaciones, procedemos a igualar. Igualamos la ecuación 1 y la ecuación 2, pero nos está pidiendo una altura de rugosidad correspondiente. Entonces, al tener eso, nosotros vamos a proceder a hallar lo que viene a ser la altura de rugosidad, teniendo esas dos velocidades con sus respectivas alturas. Entonces, lo que procedemos a hacer es pasar a multiplicar al otro lado lo que viene a ser los logaritmos. Pasamos cada uno a un lado y de ahí procedemos a hacer con propiedades logarítmicas, que sabemos que cuando estamos en una división, esto viene a ser una resta. Y cuando estamos en multiplicación, viene a ser una suma. Pero en este caso está en una división, procedemos a hacer una resta. Sería el logaritmo de 50 menos el logaritmo de z sub 0. Y lo mismo al otro lado, logaritmo de 25 menos el logaritmo de la altura de rugosidad o z sub 0. Luego de eso, procedemos a multiplicar la velocidad de 25 con el logaritmo de 50 y lo mismo con el logaritmo de z sub 0. Y lo mismo hacemos al otro lado. Entonces, eso quedaría la velocidad de 25 multiplicado por el logaritmo de 50 menos la velocidad de 25 multiplicado por z sub 0. Lo mismo hacemos al otro lado. La velocidad de 50 multiplicado por el logaritmo de 25 menos la velocidad de 50 multiplicado por el logaritmo de z sub 0, que sería esta parte de aquí, solo que ya está desglosado. Luego de eso, procedemos Luego de eso, procedemos a poner todo lo que viene a ser a un lado y todo al otro lado.
Entonces, eso quiere decir que, como ven aquí, la velocidad de 50 por el logaritmo de z sub 0, yo lo pasé a este lado acá, que va a pasar como suma. Y el logaritmo de z sub 0 con la velocidad de 25 se va a mantener con su signo. En otras palabras, lo que hice en este paso fue pasar todo lo que viene a ser con el logaritmo de la velocidad de rugosidad a un solo lado, y todo lo que vienen a ser números, o si todo lo que vienen a ser números lo pasé al otro lado, como ven de esta manera. Aquí quedó lo que viene a ser la velocidad de 50 por el logaritmo de 25, menos que este de acá, que lo pasé, que estaba con más, lo pasé con menos, que sería la velocidad de 25 multiplicado por el logaritmo de 50, que era la altura que ya teníamos conocida. Entonces, teniendo ya nosotros en un solo lado lo que viene a ser solamente la altura de rugosidad, procedemos a hacer lo que es factorizar. Factorizamos lo que viene a ser el logaritmo de la altura de rugosidad, y al factorizarlo nos va a quedar la altura de rugosidad multiplicado por la velocidad de 50 menos la velocidad de 25. Y al otro lado no se va a mantener lo mismo porque no podemos factorizar ahí ningún dato. Entonces, teniendo eso, ya procedemos a decir que el logaritmo de z sub 0, como ya lo habíamos factorizado aquí, lo único que procedemos a hacer, esta parte de aquí, que es la velocidad de 50 menos la velocidad de 25, la pasamos a multiplicar, a dividir al otro lado, ya que en ese lado está multiplicando. Entonces quedaría de esta manera. Este de aquí está multiplicando al logaritmo de z sub 0, por lo tanto va a pasar a dividir. Y de eso, como hicimos el anterior, con el neperiano, nosotros lo elevamos al logaritmo. Lo elevamos cada uno o cada factor, y sabemos que e elevado al logaritmo viene a ser 1 y tiende a bajar lo que viene a ser el exponencial. Entonces, eso se va a ir o va a quedar en 1 y va a quedar de esa manera. Z sub 0 va a ser igual al neperiano elevado a todo lo que teníamos anteriormente, que era la velocidad de 50 multiplicado por el logaritmo de 25 menos la velocidad de 25 multiplicado por el logaritmo de 50. Todo eso dividido entre la velocidad de 50 menos la velocidad de 25. Y ese sería el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no coloco directamente así 50 para obtener un resultado numérico? ¿Cómo? ¿Por qué no coloco, o sea, en vez de velocidad de 50 para así obtener al final un resultado? Ya. Pasa que aquí no nos dan más datos. Hay, por ejemplo, hay algunos ejercicios que también les pide así ayer. Y directo les da, digamos, lo que viene a ser los valores para reemplazar. Que eso es aparte, digamos. Porque la velocidad de fricción es un dato que debes darle si aquí quieren sacar resultados. La constante, ustedes ya saben que es 0.4, y también debe darle lo que viene a ser, en otro caso, altura de rugosidad, o sea, así. O sea, son otros datos que vienen a ser aparte. Ya, gracias. Ya.